Cada año en España se dan 1.500 casos de tumores malignos en niños, según la Federación de Padres de Niños con Cáncer. De ellos, 1.100 se dan en menores de 0 a 14 años y unos 400 en adolescentes de entre 14 y 18 años. Y nuestro objetivo hoy es dar visibilidad sobre esa realidad que tienen que vivir todos ellos en primera persona. Y queremos hablar de los avances científicos, que los hay, y les vamos a hablar del último. Se llama el gemelo digital. Es una investigación para tratar la leucemia infantil a través de la creación de un gemelo digital del niño, y lo lidera el Hospital Niño Jesús de Madrid. Doctor Luis Madero, jefe de oncología del Hospital Niño Jesús. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, el gemelo digital es algo así como la recopilación de todos los datos posibles del paciente que se guardan en una aplicación digital, y entonces ahí se pueden ensayar los tratamientos posibles para ver cuál de ellos va a funcionar y va a evolucionar mejor en el paciente. Es algo así, ¿no? Sí, más o menos. Lo has descrito bastante bien. En esencia, lo que tratamos de hacer es de reproducir todos los conocimientos biológicos y clínicos de un paciente que tiene leucemia, que por medio de una experiencia digital pueda ser comparada con un paciente en el momento que desarrolle la enfermedad. Claro, entiendo que para que se consiga con éxito emparejar al paciente con alguien que sea su gemelo digital, lógicamente cuantas más personas se añadan a esa lista de datos o a ese listado de datos, mejor, más porcentaje de éxito, ¿no? Claro, lo que vamos haciendo es viendo la experiencia que tiene cada paciente en relación con su enfermedad, y de esta manera podemos analizar cuáles son los datos diferencia que podrían irle bien hipotéticamente cuando lo conociéramos. ¿Y qué resultados están teniendo, doctor? ¿Cómo está de avanzada? No es un proceso que está comenzando. Esto es, como te lo explicaría yo, es como por medio de una app que tú puedas registrar de una manera digital todas las características que tiene un paciente, con la comprobación de muchos pacientes que hemos analizado digitalmente para ver cuál es el mejor resultado que le pudiera haber. Es un proceso que ha nacido hace muy poco tiempo. Es decir, que están todavía en ese proceso de recopilación de los datos y de contraste, ¿no? Pero sí, diga, doctor. Y tardará tiempo, ¿no? Esto es un análisis como todas estas cosas que estamos análisis de ingeniería, de Big Data. Bueno, es una situación que está todavía por analizar, y que realmente el Niño Jesús ha comenzado junto con matemáticos, físicos, a intentar realizar este proyecto. Claro, estamos hablando, por tanto, de no resultados, sino de todavía, me imagino que estamos en el campo de las intuiciones, ¿no? De cómo puede llegar a evolucionar y si se pueden establecer patrones en determinados pacientes de cómo va a evolucionar la enfermedad. Sí, o sea, estamos en el terreno todavía, digamos, de la hipótesis y de la aplicabilidad. La hipótesis yo creo que es correcta, es poder comparar a cada paciente con un marco de conocimiento que sea semejante al suyo, para poder comparar cuáles son los tratamientos que mejor le verían. El problema que tiene es que, bueno, que está comenzando el proyecto, pero yo creo que tiene una gran viabilidad, y además sería muy sencillo de aplicar. ¿Y cuál cree usted, doctor, que lo conoce, que serían las mayores ventajas? No sé si se ahorraría sobre todo tiempo o todavía más cosas. Pues que bajo un punto de vista terapéutico analizaríamos exactamente cuál es el mejor tratamiento que le corresponde a un paciente, porque conocíamos perfectamente cuál era la tipología de su enfermedad. Es decir, podríamos individualizar al máximo el tratamiento de cada paciente. Individualizar y anticipar, conociendo cuál es, digamos que, la evolución más probable en cada paciente de su enfermedad en concreto. Efectivamente. Claro, tiene que ser el gemelo. Estamos refiriendo a grupos de enfermedades, es decir, un paciente con leucemia se compararía exclusivamente con leucemia, y con él, en el marco y en el contexto de todo el conocimiento digital que pudiéramos tener de ese paciente, podríamos aplicarle cuál es el mejor tratamiento que le podría
ir a ese paciente. Doctor, y hoy que es el Día del Cáncer Infantil, y lo hemos dicho al principio, 1.500 niños son diagnosticados con tumores malignos al año. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque la ciencia avanza y lo hace también rápido. Y usted que lo conoce, cuéntenos las buenas noticias. Yo creo que la noticia más buena, genéricamente, es decir que los niños con cáncer afortunadamente se curan en un porcentaje muy elevado. En nuestro país se curan exactamente el 82% de los niños con cáncer. Es decir, se cura casi más de 8 de cada 10. Y el problema, y visto de otra manera, es que todavía hay pues casi 2 pacientes que a día de hoy los médicos que nos dedicamos a esta patología no somos capaces de curarlos. Y eso, desde luego, es una necesidad de llegar a curar al 100% de los pacientes. Que, por otro lado, y con este procedimiento y otros muchos que hay, pues yo creo que estará próximo a la curación integral del cáncer infantil. Ya no solamente por procedimientos médicos de quimioterapia, radioterapia, sino como consecuencia de algunos conocimientos o de terapia celular o de bioingeniería. Es decir, son muchos los recursos que se deben buscar para poder curar a estos pacientes. Médicos que hacen con estos pacientes, que son los más pequeños, enfermos de cáncer, que hacen, como usted, un trabajo realmente admirable. Y nos decía, ojalá, por cierto, que por supuesto prospere ese proyecto del gemelo digital, que sería relativamente fácil en los tiempos del Big Data, del Machine Learning, pero siempre al final, analizando esos datos, estará la maestría de un doctor como ustedes. Gracias por atendernos y por contarnos ese proyecto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted. Bueno, seguimos con más cosas.